Para hoy reuní a todo el equipo para hacer una entrevista sobre la crisis de 1929. Para la primera pregunta que le vamos a hacer, va a ser, ¿qué fue lo que pasó en 1929? Bueno, en 1929 fue lo conocido como el Jueves Negro o la Gran Depresión. Todo esto tuvo que ver con la ruptura de la Bolsa de Valores de Estados Unidos allá en Nueva York. Para la segunda pregunta va a ser, ¿cuáles fueron las causas de la depresión? Bueno, hubieron tres causas principales. Una mala recuperación económica sobre los países, una sobreproducción y un desorden monetario. Para la tercera pregunta vamos a hablar sobre la sobreproducción. Bueno, la sobreproducción se debió a que Estados Unidos empezó a producir mucho más de lo que en realidad necesitaba su población. La gente empezó a comprar de más y pues esto también afectó a la economía. Para la siguiente pregunta va a ser, ¿cuál fue el desorden monetario? Ello fue más que nada porque la bolsa de valores de Wall Street empezó a ir colaborando con las de París y Londres, lo que originó una competencia de préstamos exteriores entre el dólar y la libra, que solo añadió inestabilidad. Entonces, cuando todo colapsó, todas las economías europeas se vinieron para abajo, todo se volvió un gran desorden. Para esta siguiente pregunta va a ser, ¿cuál fue la relativa solución de este problema? Bueno, en realidad la solución de la crisis no fue totalmente inmediata, ya que muchos países siguieron sufriendo. El único que se podría decir que se recuperó más o menos fue Estados Unidos, pero las demás tuvieron una recuperación cuando en realidad no fue una verdadera recuperación. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la crisis económica? Una de las consecuencias más relevantes sería el colapso de un sistema de pagos internacionales, pero hubo también consecuencias sociales en la teoría económica y en la política. Para la siguiente pregunta va a ser, ¿cuáles fueron las consecuencias sociales? Bueno, las consecuencias sociales que hubieron durante la crisis fueron el paro, el evento llamado como el paro, donde más de 1 millón de trabajadores se quedaron sin empleo. 40 millones de desempleados. También hubieron grandes diferencias económicas, ya que los ricos que tenían negocios no fueron muy afectados por la crisis, ya que tenían grandes masas de dinero. En cambio, los pobres se vieron hundidos en una pobreza extrema. Se podría decir que los de clase alta bajaron a clase media y los de clase baja bajaron. ¿Y cómo fue que se vio afectada las teorías económicas? Okay. Pues esto fue porque la doctrina del liberalismo salió mal parada, pues esta supuso la necesidad de la intervención del Estado en la economía, una idea que era contraria al liberalismo. ¿Y cómo fueron afectadas las políticas? La consecuencia política más importante de la crisis fue sin duda el auge alcanzado por los movimientos fascistas y la ascensión de cierto partido del poder, el nacional socialista en Alemania. Para la última pregunta va a ser, ¿cómo fue la solución de esta crisis en 1929? Bueno, hubo una reunión en Londres donde muchos países dejaron en claro que no iban a cooperar para solucionar esta crisis, ya que, como ya bien dije, todos estos países eran afectados, pero pues, no tenían una solidaridad exacta entre ellos y cada quien iba a ir por su lado. Los Estados Unidos desarrollaron una modalidad llamada New Deal, en cambio los alemanes se convirtieron en una autarquía, lo cual surgió en el Partido Social Alemán. ¿Y qué es el New Deal? Bueno, pues muchos países se voltearon por un régimen totalitario para salir de esta crisis, pero los Estados Unidos apostaron por un cambio en la política de su nación y las elecciones de noviembre de 1932 las ganó el demócrata F.D. Roosevelt. Por otra parte, el Partido Demócrata era conocido por realizar una política económica intervencionista, por lo que el nuevo presidente tenía un objetivo: frenar las consecuencias negativas que se habían producido tras el crack 3 años atrás, y el resto es historia. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.